reflux rate está activado. ¿Y por qué está activado? Porque nosotros le dimos el valor de 1.5. ¿Okay? El otro es distillate rate. No le dimos nosotros ningún valor. Quiere decir que no estaba flujo de destilado. No lo tiene, de hecho dice que está en cero. Pero está activo, porque de forma automática lo deja activa. El otro es reflux rate, velocidad de reflujo. Está desactivado. Y también está vacío, no le dimos nosotros ninguna especificación. Y el otro es el Bottom's product rate, también está desactivado. ¿Okay? Ahora, vamos a irnos a aquí donde dice agregar, añadir, agregar, dice y le vamos a dar clic. Y se nos van a mostrar cuáles son las especificaciones que nosotros podemos agregar. ¿Cuál es la que nos interesa? La de la tercera, Column Component Fraction, porque ese es el de fracción molar, o de definir la fracción que nos interesa en dónde, en las corrientes de destilado y fondos, para los clave ligero y clave pesado. Entonces, vamos a dar aquí, Column Component Fraction, y le damos a agregar especificación. Y se nos agrega, en la ventanita de acá se nos acaba de agregar, y se nos abre una nueva ventana en donde debemos de definir esa especificación. Para empezar, lo que debemos de hacer es cambiar, porque de forma automática aparece en etapa. Hay que cambiarlo a corriente. ¿Por qué? Porque estamos buscando esa composición en dónde, en la corriente del destilado. No lo estamos buscando en la etapa 1, etapa 2, etapa 5. Eso sería si fuese una columna fraccionada. O si tenemos más corrientes, en esa corriente de la destilación fraccionada. Entonces, le damos clic a Stream y se nos va a cambiar lo que debemos agregar ahí. ¿Listo? Aquí está para que podamos cambiar si queremos el nombre, pero no es necesario. Aquí vamos a seleccionar la corriente. ¿De qué corriente queremos que se haga esa especificación? Y viene, solamente hay dos corrientes que podemos especificar en la columna: destilado y fondos. Vamos a agregar la del destilado. Vean, este es fondos, B es el fondo. Fondo riguroso, ¿en dónde? En la columna 1. O destilado riguroso en la columna 1, la del destilado. Doy clic en destilado. Me da aquí la base molar, porque es fracción molar lo que me interesa, pero podría ser fracción masa o volumen. ¿Qué valor? El valor que yo necesito, el valor de la especificación. ¿Qué valor de la base molar me interesa a mí que tenga el destilado? El clave ligero. ¿Cuál es el valor del clave ligero en el destilado según el problema? 92%, ¿sí? Debe ser. Entonces le pongo 0.92, que es fracción molar. Y luego agrego aquí de qué componente. Debo de tener mucho cuidado y no darle el componente erróneo. Es el clave ligero lo que nos interesa en el destilado, por lo cual es el benceno. Ya he especificado mi spec value. Cierro, doy cerrar, cierro la ventanita ahora sí. Cierro. Y si me voy acá, le doy clic, aquí está el resumen de lo que yo di de alto. Punto 92, pero no está activo. Debo de darle activo. Selecciono la casilla con la palomita y vean automáticamente lo que nos aparece. Grados de libertad. Mucho cuidado, porque si no, no vamos a poder convertir la columna. Hay que desactivar un grado de libertad que ya esté activo. Entonces nos vamos a el de distillate rate, que no nos interesa el valor del destilado, del flujo del destilado, porque no lo tenemos, así que no nos interesa nada. Entonces le quitamos la casilla de activo y solita converge automáticamente. Y los grados de libertad van a ser. Pero, ahora sí, porque nada más especifica
identificamos el problema con la especificación de fondos, que también debemos tener 95% mol de tolueno. Ahorita vamos a irnos a la parte para ver las fracciones molares y nos vamos a dar cuenta de que el tolueno no está ahí, en la que necesitamos. Por lo que necesitamos agregar otro spec value, dar de alta los datos y hacerla correr de nuevo. Pero vamos a... creo que es en performance nos da aquí el resumen. Vean, en el destilado tenemos una corriente de 327.22 libras por hora y una composición de benceno del 92% y una de tolueno del 8%, lo que definimos y lo que nos dice el problema. Pero si nos damos cuenta en el fondo tenemos 96 de tolueno, bueno, 25 de tolueno y 3.75 de benceno. En teoría está más puro ese benceno, ese tolueno que nos pide el problema, pero el proceso nos está pidiendo 95%, por lo que hay que ajustar al 95%. Entonces, ¿qué hacemos? Donde estábamos en el diseño, le damos otra vez a agregar y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un component fraction, que será la misma especificación, pero para darle clic al tolueno. Cambiamos a corriente. La corriente ahora va a ser fondos, fracción molar, 95%, 95% de tolueno. Cerramos. Me van a decir, profe, pero sigue en verde. Sí, porque no hemos activado esa especificación. Al darle a activar, se nos pondrá otra vez en rojo. Con un component fraction 2 y le damos a activar. No converge, obvio, porque ahora nuestro grado de libertad no concuerda. Estamos otra vez en -1. Vamos a quitar, a desactivar otro grado de libertad que lo tenemos activo. Obvio que no podemos desactivar el component fraction 1, que es el del benceno, porque esto nos está pidiendo. ¿Cuál sí podemos desactivar? El de reflux ratio, que es el que está aquí. Le quitamos. Y si no corre automáticamente, le den clic aquí abajo en run, correr, y pueden pasar segundos o más segundos, depende de su procesador y velocidad de su computadora, y les debe de compartir. Cerramos la ventana, o bueno, vamos a monitor. Aquí arriba de specs está el monitor. En el monitor podemos ver el comportamiento de los specs value que agregamos y el comportamiento de la temperatura contra la posición del plato desde el domo. Y vemos cómo va cambiando la temperatura hacia el fondo, que sería la etapa 16, y luego al revuelve. El revuelve es la 17. Bueno, es una etapa más. Y vemos cómo cambia, ¿no? Ahí vamos viendo las iteraciones que hizo la columna para poder realizar la convergencia. El valor especificado y el valor encontrado. Y pues él va calculando también lo de los otros valores. Y teníamos un radio de reflujo de 1.5, pero como lo desactivamos, se cambió a 1.47, que sí está un poco desfasado, porque tenemos un error del tanto por ciento, pero lo que nos interesa son estos valores. Si nos damos cuenta en performance, podemos ver ahora hacia aquí abajo, vean, 92% de benceno en el destilado y 95% de tolueno en los fondos. Son las especificaciones triangulares. Si cerramos, podemos ver que nuestra columna está totalmente gris y azul. ¿Por qué? Corrido. ¿Ok? Y de ahí, la otra parte, quizás nunca han visto, es la parte hidráulica de la columna. ¿Por qué? Porque el problema nos está diciendo que diseñemos una columna de platos SIF perforados y no hemos agregado eso.
Vamos ahora a diseñar hidráulicamente la columna, es decir, altura, diámetro y tipo de platos. Y como es una mezcla muy sencilla, puede converger muy rápidamente. Es más difícil cuando son mezclas complejas, cambian los diámetros, cambian los empaques, cambian los platos, o hay que combinar entre platos y empaques. ¿Dónde hacemos eso? Abrimos nuestra columna. A partir de aquí el portable ya no nos sirve, porque el portable no trae esas especificaciones. Únicamente lo que voy a hacer ahorita es para versiones instaladas, de cualquier versión que sea instalada. Es el diseño hidráulico. ¿Okay? En la versión portable eso. Ya lo busqué. Pongan atención para todo, de hecho todos pongan atención. Abrimos la columna, damos clic en la columna y nos vamos a ir donde dice internals. Aquí hay una pestaña que dice internals. Al darle clic ahí, nos aparecen los tipos de internals. Bueno, nos aparece un diagrama de flujo de toda la columna, desde la 1 hasta la etapa 16, donde nos indica la etapa de alimentación que nosotros diseñamos. Aquí vamos a ir agregando en cuántas partes queremos dividir el interior de la columna. Es decir, algunas columnas están seccionadas por tipo de empaque, por tipo de plato, por combinación entre platos y empaques, y podemos hacer ese diseño. Pero en este caso nos pidieron una totalmente de platos, por lo que vamos a dar a agregar nueva. Y se nos va a agregar una nueva que nos predeterminadamente nos dice que abarca desde la etapa 1 hasta la etapa 16, es decir, toda la columna. Si nosotros agregamos otra, nosotros debemos de decidir desde dónde hasta dónde abarcaría. Pero en este caso vamos a hacer una completa. Automáticamente se carga que esté en el modo interactivo. ¿Qué significa eso? Que si cambiamos algo, ahí sí automáticamente lo ajusta. Por lo que es recomendable dejarlo de esa manera, ya que si no, habría que hacerlo manual y hay que ser más expertos en el simulador para ello. Por lo que dejamos esa opción de forma automática, el diseño del tamaño interactivo. Es interactive sizing. Ahora, tipo de internal, gray, que es emplatada, o page, que sería empacada. Puede ser thread, que es emplatada, o paste, que es empacada. Vamos a dejarla en thread, porque necesitamos que sea de plato. Número de pasos, podemos aquí cambiar cuántos pasos necesitamos en los platos. Le dejamos un solo paso. Obvio que aquí todo esto está en gris porque estos son datos para columnas empacadas. El tipo de empaque, el vendedor del empaque, el material del empaque o las dimensiones del empaque. Vean, vamos a cambiar aquí en donde dice empacado. Si le damos empacado, nos dice tipo de empaque: Rasting, Ball, parece que Lutheran Ring, o Plastic Pack. O sea, todos los empaques, bueno, la biblioteca que tiene el empaque se aquí cargada fácil, pero no nos interesa el tipo de vendedor, si es genérico, si es material, si es de metal, la dimensión del empaque. O sea, todo esto es para empacar, pero no nos interesan los empaques, nos interesa. Y esto igual no viene, porque está así para empaque, para emplatar. ¿Ok? Cambiamos emplatado. Aquí nos pregunta el espaciado entre el empaque. Bueno, son dos opciones. Dice, espaciado entre platos o altura de sección empacada. Si estamos nosotros manejando una torre emplatada, debemos de dar qué altura de separación existirá entre plato y plato. En dado caso de que usemos una empacada, le necesitamos dar cuánta altura de empaque tenemos. Aquí pues vamos a darle la altura entre plato y plato. De forma automática tiene 2 pies, que serían más o menos como 60 y tantos centímetros. Entonces pues le dejamos 2 pies. Y nos da un diámetro ya de la columna, que es de 5.61 pies. Nosotros podemos también cambiar ese diámetro.
vamos a ir a donde dice detalles, vamos a ver darles en verde, porque ahí nos muestra el tipo de plato, la geometría del plato. Como es un plato sí de perforado, aquí nos mencionan nada más un agujero de tipo de plato. ¿Cuánto es el agujero de diámetro? Que es 1.5 pulgadas. La amplitud de la caída del plato, cuánto es a la parte superior, la parte inferior, la longitud del lado del rear, la altura. Vean, aquí tenemos un plato y aquí tenemos otro plato. Y aquí están las caídas. Cae aquí, cae acá y pues tiene huequitos aquí en el plato, ¿no? Y nos dice el espaciamiento del plato son 2 pies, la altura de 2 pulgadas, el clearance, que es la parte como de donde se recolecta, es de 1.5 pulgadas acá. El diámetro de la columna ya me está diciendo que es de 5.60 pies, es el diseño que yo tengo arriba. Yo puedo cambiar, y aquí luego me dan otras, el espesor del deck, que son 10 manométricos, bueno, no pulgadas, el tipo de ese tipo, y otros parámetros que no me he ido a ver. Ya me dicen si es el tipo de interna, que es empacada o empacada. Puedo yo cambiar el tipo de plato para ver la geometría. ¿Sí? O de caperuza de burbujeo, bubble cap, es como una campanita. E igual, eso nada más se nos muestra una sola campana que hay en todo el plato. Ahí en el diseño, igual se nos muestra todo el plato, la vista superior del plato. Aquí van a estar las caperuzas de burbujeo incrustadas. Y ahí pueden ustedes ir viéndole el Notebook, que son como más unas cajitas, balas, que son como unas cosas raras, y ahí van viendo la geometría. En este caso, pues no nos están diciendo que nos tomemos la vida y que usemos la más barata, que es el sí, torre emplatada de agujero perforado. Entonces vamos a usar el sí. También aquí hay el número de pasos. Número de pasos significa cuántos pasos hay. Vean, si cambio 2, yo tengo acá un centro, tengo 2 caídas en el plato, 2 derrames, el número de pasos, ¿no? Entonces, a mí no me interesa cambiar ahorita nada de eso, debe ser algo normal, que lo convencional, un solo paso. Ahí tengo 3. Es lo que me piden, no me dicen que tienes que haga yo algo más sistemático. Entonces cierro acá, lo dejo todo en sí como estaba, cierro. ¿Cómo sé que corrió todo? La versión 10, esta no la tiene. La versión 10 acá, arribita, esta también, sí lo tiene. Dice, los sistemas, el ingreso de los sistemas está completo. En dado caso de que hubiese un dato mal, aparecería en rojo o en amarillo todo ese letrero marcado. Y si dicen ustedes, ¿y qué está mal? ¿Dónde puedo verlo? En las gráficas hidráulicas. Para ver las gráficas de los hidráulicos de todas las etapas de la columna, nos vamos a ir a la parte izquierda inferior. Es donde dice aquí abajo del diagrama de flujo de la columna. Ver gráficas hidráulicas. Le damos clic ahí y se nos va a abrir la vista de las columnas. El diagrama de punto de operación, en donde tengo mi relación vapor-líquido, que es el que ven ustedes en McKay, LB, M sobre B, pero aquí es B sobre L, que es constante, y en donde está mi pulso de operación. Toda mi columna, desde la etapa 1 hasta la etapa 16, está en azul, por lo que está mi columna bien, con esas especificaciones de diámetro, de altura espaciada entre platos, tipo de plato. Mi columna converge y yo ya puedo decir que mi diseño hidráulico está completo. Si me aparecieran regiones en amarillo o rojo, debo de ajustar esas partes de las etapas. ¿Cuánto puede o qué significa que nuestra, ¿cómo se llama?